Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Bueno, pues llegada esta hora de la noche, yo creo que es momento de conexión. Conexión con la España ancestral, conexión con la España del misterio. Uno de nuestros compañeros está recorriéndolo ahora mismo y trae datos, trae pistas. No son casos cerrados, habrá que investigarlos, pero seguro que son indicios que van a dar mucho que hablar. Yo tengo que decirlo, a estas horas de la noche conectamos con uno de nuestros ídolos, Luis Álvarez. Vaya. Compañero, buenas noches. Buenas noches, feliz año primero, que no nos hemos visto todavía. Feliz año, Luis. Espero que este año nos traiga a todos un montón de cosas, un montón de sorpresas y un montón de viajes más. Claro que sí, y que la audiencia de Milenio 3, la audiencia milenaria, lo disfrute, porque qué bonito es conectar con los temas profundos que hemos tocado, que estamos tocando esta noche. De repente ese sonido que se oye de fondo de la carretera, ¿no? Y la carretera en un lugar, Luis, muy especial, que queremos mucho, que tú conoces como la palma de tu mano, pero aún en esos lugares hay sorpresas, ¿verdad? Y un lugar incomparable, lo conoces, estamos hablando de una de las serranías más misteriosas también de toda España, por los casos que ha habido sobre ovnis, etcétera, y es la Sierra de las Quilamas, nada menos. No, me llamó la atención desde un principio cuando Ramón Grande del Brío, que es un profesor de historia de la Universidad de Salamanca, nos contaba algunos de los entresijos de estos pueblos, de esta sierra, porque yo nunca había hablar ni siquiera de ella, ni tampoco había estado por allí, a pesar, ya digo, de estar muy cerca y de que parte de mi familia procede de aquí. Pero sobre todo es interesante el asunto, y desde el principio me llamó la atención por el hecho de que hay documentados en torno a algunos de los pueblos, entre ellos el Tornadizo, casos de apariciones, así como de lo que podría denominarse Santa Compaña. ¿Apariciones de qué tipo? Bueno, ya hablaremos quizá más largo, porque ahora mismo estamos investigando este asunto, y habrá que ver, ¿no?, cuando pasen los días y consigamos hablar con la gente, pero hay un caso muy interesante de una mujer, Iker, que nos ha llamado la atención desde el primer momento, que falleció hace unos 25 años en unas circunstancias bastante extrañas, y cuya tumba, al parecer, por un corrimiento de tierra se abrió, se partió, y desde ese momento la gente, no solo del pueblo, sino de los pueblos de alrededor, comienzan a verla por los bosques, por los caminos, llegando incluso a haber miedo a salir de las casas a partir de cierta hora de la noche en invierno. Pero Luis, permíteme, ¿ven a la mujer físicamente? ¿Ven una sombra? ¿Ven una efigie? ¿O la identifican con esa persona en concreto? La identifican con esa persona en concreto. También desconocemos si a lo mejor por ese hecho... Bueno, da la sensación de que la gente la veía antes de conocer que la tumba se había abierto. También es cierto que en los pueblos la información corre más rápido casi que en Internet. Pero es curioso, cuando me preguntas por la descripción física, también puedo decirte que hay otros casos de aparición de damas vestidas de blancos ropajes, como esos casos que ya hemos investigado algunas veces, esas damas protectoras que aparecen asociadas a ciertos espacios. Y también es curioso porque la Guardia Civil en este caso estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, incluso estaban preocupados por el hecho de que, bueno, pues de que la gente no quisiera salir, y se personaron directamente en la casa del entonces alcalde del pueblo, para pedirle que, en compañía del juez y del cura, fueran al cementerio a ver si con esa rotura de tumba es probable que alguien hubiera sacado el cuerpo, lo hubiera extraído y lo estuviera, digamos, en un juego macabro paseando por los pueblos de la zona. El hecho es que desenterraron el cuerpo y ahí seguía, y es a partir de ese momento cuando deja de aparecerse esta figura femenina, ¿no? No deja de ser curioso también, Iker, y es una cosa que además me recordaba algunas investigaciones que habías hecho antes, por ejemplo el caso de Ochate, y es que en esta zona hay un montón de tumbas antropomorfas y se dan una serie de circunstancias que también se dan en otros lugares y en otros casos, ¿no? Típicas tumbas, Luis, excavadas en la roca, dejando la forma de la silueta. Sí, así es que se confirma, ya digo, ¿no?, que hay ermitas, pasa el río Alagón justo por ahí, hay antiguos asentamientos prehistóricos, así que una vez más desconocemos muy bien la causa de por qué ni por qué no. Parece que la Tierra emana una cierta energía tanto para que algunos hombres primitivos se asentaran allí hace milenios, como para que, ciertos seres del otro mundo, o de ese mundo inconsciente que tenemos, pues aparezcan de vez en cuando por estos lugares, ¿no? La Ruta de la Plata, ni más ni menos, un lugar que a estas horas de la noche, nunca mejor dicho, reflecta, ¿no?, todo su poder. Desde la antigüedad han ocurrido muchas cosas. Fíjate, Luis, que escuchándote ayer mismo de noche, leyendo un libro de arqueología en la península ibérica, había una información sobre antiquísimos ídolos del Neolítico y lugares que luego los nombres lo dicen todo, ¿no? Me di cuenta de que dos de los más extraños, ideomorfos, figuras humanizadas pero muy extrañas, no catalogadas, raras, están, fíjate, en San Sebastián de Gravandal
y Santo Domingo de Silos, ¿no? Uno se queda impresionado porque luego esos lugares han cogido su propia biografía unida al misterio en estos entornos donde había esos canteros antiguos o esos artistas antiguos. Luis, quizá nos quedamos con 2 datos impresionantes de ese viaje que ahora estás iniciando en este mismo instante. Denuncia ante la Guardia Civil, cosa que eso ya, caramba, le da otro caché a la historia, y sobre todo una cosa que nos has hecho ir hasta las épocas de las noches lógrebas, ¿no?, de José Calalso. Alguien se llegó a pensar que desenterraba a esa persona y la paseaba con algún fin, y lo que la gente estaba viendo era el cuerpo físico de ese cadáver en mitad de la noche. Y además me recuerda, pues podría recordarnos a la película de Psicosis, pero también podría recordarnos a esas tantas veces, esas clases magistrales que nos ha dado Cardero, muchas veces al amparo de una buena comida o muchas veces al calor del plató o de la radio, ¿no?, en el que comentaba que cuando una tumba se abre o cuando un muerto no está bien enterrado o no hay circunstancias claras de qué es lo que sucedió en su fallecimiento, parece que se manifiesta y que vuelve una y otra vez hasta que hay alguna especie de, no sé, digamos, de pago que se cierra, ¿no? En este caso se cerró la tumba, se vio que su cuerpo estaba ahí. Digamos que podemos interpretarlo como que de alguna forma inconsciente la gente percibe que algo no anda bien ahí, y hasta que, bueno, el muerto se manifiesta, se aparece, nos persigue, nos atormenta en encrucijadas, en caminos y en bosques, pues hasta que no le hacemos caso no desaparece, ¿no? Lo cual no deja de ser, digamos, una explicación curiosa y para mí de las más certeras, ¿no? Y otro elemento, por último, Luis, que habrá llamado la atención de la audiencia, y es que estamos acostumbrados a que sea en Galicia, alguna pequeña franja quizá de Zamora o León, la aparición de una hilera de lo que parecen espectros según la visión popular. Pero hablamos de que también en esta Sierra de Quilamas hay testimonios, no de una figura, sino de varias, en una especie de procesión. Sí, eso parece, porque no es el único caso que se aparece de, digamos, de apariciones que ha habido hasta aquí. Lo que habría que ver es si efectivamente se confirma este dato, si hay una aparición de Santa Compaña, pero sobre todo nos va a hacer falta mucha suerte y toda la ayuda de la audiencia, como tú también decías, para que se nos abran las puertas, porque sabemos que este es un caso especialmente sensible por las circunstancias del fallecimiento de esta mujer. Todavía está todo por hacer, la gente nos cuenta información a cuentagotas, y yo sí que quería decir, como le comentaba a algunas de las personas con las que hemos hablado, de manifestar toda nuestra buena voluntad en este asunto, en no remover cosas del pasado que a veces son dolorosas para la familia, pero sí en la importancia de documentar un fenómeno, Iker, que es habitual, que sucede y, bueno, pues que deberíamos de estar más acostumbrados a él, en ese derecho que tenemos también nosotros a informar, ¿no? Con respeto, eso sí, y con dignidad y con ética, pero al fin y al cabo informar. Luis, si bajas la ventanilla ahora en mitad de la ruta por esa zona maravillosa de España, no muy bien conocida todavía, uno mirando la negrura del bosque, imagino que se imagina perfectamente esta visión, ¿no? Se imagina, bueno, no sé, quizá no deberíamos de muchas veces sugestionarnos demasiado, no vaya a ser que nos encontráramos con esta Santa Compaña, pero que duda cabe que sería el lugar exacto, el lugar perfecto, si uno se interna en el bosque. Además, paráramos el coche ahora y nos metiéramos por algún camino, llegando pues hasta alguna de las riberas de este río, el Cuerpo de Hombre, o mismamente el Alagón, allá por Quilamas, pues que duda cabe que a uno se le encienden esos miedos ancestrales, y bueno, es posible, ¿no?, que nos encontráramos con esa Santa Compañía si es que llevamos, por lo menos los que somos de aquí, algo, como decía antes. Empezamos a tener problemas con la conexión, Luis, lógico, en esas serranías. ¿Sabes lo que te digo? Que nos apetece mucho que estés aquí con nosotros la próxima semana, que cuentes a la gente que va a estar aquí en vivo y a toda la audiencia, por supuesto, a los cientos de miles de amigos, todo lo que estás descubriendo, y qué suerte en el reportaje, compañero. Como siempre, maestro, un abrazo, Luis. Muy bien, un abrazo, Iker, buenas noches, y nos veremos en esa fecha tan especial dentro de unos días, que yo sé que es especial por algo. Cuando en las inmediaciones del río Neander aparecieron unos restos humanos de extraño aspecto, nadie sospechaba el ciclón de polémicas y disputas que se avecinaba sobre aquella tranquila región de Alemania. Eran los primeros huesos que demostraban algo asombroso para la época: la existencia de hombres primitivos y antediluvianos, la confirmación de que hubo humanos que no tenían nada que ver con nosotros. Desde ese instante, el enigma del Neandertal creció y creció, siempre rodeado de hipótesis enfrentadas y de misterio.
¿Qué fue de ellos? ¿Por qué desaparecieron? ¿Llegaron a convivir realmente con nosotros? En estos últimos días hemos sabido de nuevas y asombrosas investigaciones sobre los últimos ejemplares de esta fascinante especie. Investigaciones que se centran en nuestro país. Seguimos viajando de la Sierra de Quilamas con el gran Luis Álvarez, 2:18 minutos, primer programa del año y como veis llenos de historias. Cuando en 1856 Franz Meyer de la Universidad de Bonn se encontró con esos restos de un hombre antediluviano, surgió una polémica impresionante. Ahora quizá, tan habituados a conseguir la información, no nos damos cuenta de que era darse cuenta de que veníamos de algo, o que había, más que venir de algo que no sería correcto, que había otros hombres o otras humanidades, que la especie parecía haber evolucionado. Eso, unos años antes de la publicación del libro de Darwin, era todo un impacto. Tan es así que nunca se pudo admitir, por lo menos en un inicio. El propio Meyer explicaba que podía ser un cosaco ruso que tenía raquitismo y que eso explicaba la forma arqueada de las piernas y esa especie de grandes arcos, esas cejas de hueso, vamos a llamarlo para los no iniciados como yo, por ejemplo, luego conoceremos los términos, tan abultadas, tan típicas de lo que nos ha dejado, digamos, el recuerdo del hombre de Neandertal. No se podía admitir que había otros hombres, otros géneros homo. ¿Qué era esto? ¿Qué implicaba esto? Era una primera pieza para comprender que el mundo era mucho más antiguo de lo que decían. Sobre el hombre de Neandertal nos han escrito grandes autores españoles. Hay que agradecer a Bermúdez de Castro, al gran Juan Luis Arzuaga, a Eudald Carbonell, a tantos otros que nos han dibujado una especie de hombre fornido, pero además un buen amigo, Manuel Martín Loeches, profesor titular de psicobiología de la Universidad Complutense, director, y esto es muy importante yo creo para lo que vamos a hablar porque es la gran clave, director de la sección de neurociencia cognitiva del Centro Mixto. Yo creo que el cerebro, y él como profesor, como estudioso lo sabe, es la gran clave. Algo pasa dentro de esa caja mágica que todos llevamos que hace que surjan cosas realmente misteriosas y mágicas. Creo yo, humildemente, superiores a cualquier misterio, más o menos exógeno, paranormal, porque el misterio somos nosotros mismos. Estos neandertales, dice Manuel Martín Loeches en un libro, de verdad que recomiendo, yo lo tengo aquí, y siempre cuento las cosas como son, lo tengo aquí subrayado, anotado, emborronado, página a página, porque todos son claves. Se llama La mente del Homo sapiens, lo editó Aguilar, el cerebro y la evolución humana. Y es que, atención, hace mucho tiempo, unos 250.000 años parece que puede surgir el neandertal. Las fechas siempre están constantemente en juego ante los nuevos hallazgos, pero de repente esa especie se extingue. Esos otros humanos que no eran como nosotros, que venían de otro antepasado común, pero que derivaron hacia otras formas de evolución, se extinguen, decían hacia el 50.000, luego hacia el 40.000. Ahora lo conoceremos en Murcia, quizás su último refugio, piezas, huesos de neandertal del año 29.000 antes de nuestra era. Es decir, convivieron con nosotros pero eran distintos. Y Manuel dice en su libro, su tipo de cerebro hacía que fuesen osados, intrépidos, valientes, que no calculasen los riesgos. Su memoria operativa, que ahora sabremos lo que es, no era tan perfecta como la nuestra, y entonces eran hombres osados. Y esa imagen del neandertal osado, la verdad, hay que decirlo, es que nos gusta. Ahora bien, tenían religión, enterraban a sus muertos, su cerebro les daba para, por ejemplo, cantar y bailar, como se ha dicho, hacían arte. ¿Y por qué se marcharon? ¿Por qué ya solo son fósiles? ¿Por qué no se quedaron con nosotros? ¿Qué fue de esta humanidad perdida? Manuel Martín Loeches, un placer tenerte aquí. Buenas noches. Lo mismo digo, Iker, un placer estar De aquí. verdad no sabes lo que estoy disfrutando con tu libro, porque creo que es clave y en este momento más. Se está hablando mucho de neandertales. Esta misma semana, fíjate, el CSIC, miembros del CSIC, del yacimiento del Sidrón en Asturias, averiguaban el grupo de algunos neandertales, el grupo 0. Al mismo tiempo se habla de que estamos a punto de tener el genoma del neandertal, Sí. casi nada. Pero tú vas a algo que me parece mucho más profundo, y es que esa gente, ¿cómo podíamos explicarlo? No sé,
al niño de 14 años, y quizás está escuchándonos ahora, ¿no? ¿Quiénes eran estos tipos? ¿Por qué no están ya con nosotros? ¿De dónde venían y por qué se marcharon? Pues son muchas preguntas para las que no hay una respuesta muy clara, ¿no? ¿Quiénes eran? Eran unos seres humanos, tan humanos como nosotros, prácticamente. Tan humanos como nosotros. Yo lo pienso así, yo y mucha gente, digamos, desde el punto de vista científico eran seres humanos. ¿De dónde venían? Del mismo sitio que nosotros. Ellos se generaron, esta especie se generó en Europa, es una especie auténticamente europea, y por eso pues tenían ciertos rasgos que ahora estamos descubriendo, como por ejemplo que eran pelirrojos, que tenían la piel clara, estaban adaptados al frío de Europa. Pero el origen de esta especie estaba en África, como fue el nuestro también. Estuvieron en Europa viviendo durante muchos miles de años, desde que se generó esta especie hace unos 250.000 años, como has dicho, hasta hace pues quizá 29.000, 28.000 años más o menos, que es cuando permanecen los últimos restos, y desaparecieron, pero no se sabe por qué. Esto sí que es objeto de muchísima polémica. Hay desde un extremo de gente que piensa que se mezclaron con nosotros, y entonces, bueno, pues ahora sobreviven algunos descendientes de ellos mezclados con nosotros, o que nosotros tenemos sangre de neandertales o algunos genes de ellos. Pero eso es algo que está prácticamente muy poco aceptado por parte de la mayoría de la gente, de los científicos, y lo que sí que parece más probable es que se extinguieran por una cuestión de competencia. Es decir, a la hora de competir por los recursos que había, pues se quedaron arrinconados. De hecho, fíjate que los sitios donde se va viendo que va viendo estos restos de los últimos años, Murcia, por ejemplo, en Gibraltar y demás, son los sitios más arrinconados de Europa, más al sur de Europa, y donde fueron siendo desplazados por los Homo sapiens que habían llegado de África, o como dicen algunas teorías, incluso de Asia, después de haber hecho un viaje larguísimo, ¿no?, por la costa desde África, y fueron siendo arrinconados y al final pues se vieron abocados a desaparecer. Pues menudo viaje el que nos espera. Antes de conectar con Murcia, simplemente para saber la última hora, Manuel, retrato robot del Neandertal, ¿no? Tenemos una imagen de ese hombre europeo cuya evolución, cuya historia se cortó. Teorías, se le escuché hace poco a mi amigo Juan G. Vallejo, y luego hablaremos y te preguntaremos de canibalismo, de combates a muerte, de una especie, o sea, de que nosotros los exterminamos y estaban en los últimos refugios. Podríamos tener, y luego vamos al cerebro, un retrato de lo que es el físico, ¿no? La cabeza, el físico de estos hombres. Sí, el físico eran más bien bajitos, pero muy robustos, que es una forma de adaptarse al frío, al clima frío de Europa, durante los miles de años que estuvieron aquí viviendo. Efectivamente tenían la piel clara, el pelo pelirrojo, es lo que se está viendo ahora con el análisis genético que se está haciendo de ellos. Eran muy fuertes, desde luego una masa muscular impresionante, se basaban mucho en la fuerza. Y ese arco superciliar se llama, sí. Bueno, eso es un rasgo primitivo que le llaman, digamos que también carecen de mentón, este mentón que es muy propio de la especie Homo sapiens. Todas las otras especies de Homo no lo tienen, y forma parte de las características de la cara. Digamos, la cara del Homo sapiens está mucho más atrás en relación al cerebro, a la cúspide, que en el resto de las especies. Entonces nuestra especie tiene mentón y el arco superciliar pues menos desarrollado. Las otras especies tienen estos rasgos más primitivos, es una característica que tenían estos. Yo hace poco, Manuel, y hacemos esto para que todo el mundo comprenda lo que ha pasado, por ejemplo, ahora en Murcia. Vamos a conectar con el arqueólogo de Murcia, Martin Walker. Tenemos declaraciones de él, y yo creo que Michael Walker, yo creo que va a ser apasionante, porque quizás es el último refugio, dicen, en la península. Y claro, ¿refugiarse de qué? ¿Por qué? ¿Acaso no podían hablar con nosotros? ¿Tenían ese lenguaje? Otro detalle que cuenta Manuel en su libro, que es impresionante, es que, claro, cada pieza de la arqueología, y esta es la magia, es un debate. Piezas que se olvidan, piezas que se aceptan. Por ejemplo, una flauta, ¿sabes por dónde voy, no? Perfectamente. Hay una flauta neandertal, efectivamente, pero igual hay gente que piensa que no es una flauta, sino que son mordiscos de un felino en una tibia de un animal. No sé si y está el debate. Está el debate, sí. Es curioso porque en la paleoantropología hay gente que le concede mucha inteligencia a los neandertales, los considera como muy humanos, prácticamente tan humanos como nosotros, y de hecho hay gente que piensa que eran exactamente igual que nosotros, que la diferencia es más bien cultural. Pero luego hay gente que es muy escéptica, está el otro bando, y es prácticamente mitad y mitad. Hay gente que piensa que no pasaron un Rubicón, se habla de hecho en la ciencia, un Rubicón que no llegaron a pasar, no llegaron a dar ese gran salto que dimos nosotros y que nos hizo totalmente diferentes, y que, bueno, pues ellos no lo dieron, no nos superaron y ahí se quedaron. Pero y nos imaginamos, Manuel, a esos neandertales, si tuvieron esa flauta cantando, ¿qué cantarían?
¿En torno a qué? ¿Contarían historias? ¿Podrían realmente hablar? Son tantas las incógnitas y sobre todo lo dice Manuel Martín Loeches perfectamente. Bueno, ¿y ese gran salto qué era? ¿Y por qué no lo dieron? ¿Y de dónde vino ese gran salto? ¿Qué ocurrió dentro del cerebro? Vamos a hacer una cosa, Manuel, Santi, Juan G. Carmen, vamos a viajar al yacimiento de Cabezo Gordo, Sima de las Palomas, Murcia, donde parece que se han descubierto, están sacando, y además a veces de forma accidental, en fin, ya sabéis que sobre todo en el Mediterráneo y en Levante y en tierras de bastante turismo se han hecho barbaridades, y a veces las constructoras es que han encontrado los huesos removiendo la tierra. Es impresionante. Director de las excavaciones, Michael Walker, un hallazgo quizá de esos últimos otros humanos que no eran como nosotros. Tenemos en la Cima de las Palomas una serie de neandertales, al menos 3 individuos representados en el periodo, digamos, reciente, de 43 a 40.000 años, y otros 3 bastante completos en el periodo entre 50 y 60, más restos de al menos otros 3 o 4, recogidos desgraciadamente fuera de contexto en escombreras donde mineros que penetraron en la cueva hace 100 años arrojó ciertos materiales de su labor minera. ¿Y qué hacían allí? ¿Por qué se refugiaban en esas cuevas? Cuevas que no están decoradas. ¿Observarían las pinturas de esa otra especie, de ese Homo sapiens que somos nosotros, que hacía maravillas? Otro pequeño documento, y gran documento, para Walker, atento a lo que deja caer, Manuel, porque es fuerte, pudo haber unión entre neandertales y Homo sapiens. Están investigando en ese pequeño gran yacimiento. Sabemos que gente de aspecto más o menos moderno estaba entrando en el continente europeo desde el este entre hace más o menos 38 y 34.000 años aproximadamente, y es verosímil que en algunas zonas de Europa solapaban en el tiempo, aunque no necesariamente en el espacio, con los neandertales. En muchos sitios, tanto en la Cima de las Palomas como en algunos otros yacimientos, los neandertales sobre este periodo, 40.000 años, ofrecen algunos rasgos de su esqueleto que son menos, para así decirlo, robustos, menos rudos que sus antepasados de hace 60 o 100.000 años. ¿A qué se debe? Por un lado, hay quienes piensan que recibieron algunos genes del hombre moderno, y otra conjetura es que mejoras en la tecnología estaban permitiendo a los neandertales, igual que el hombre moderno, gastar menos esfuerzo cotidiano en conseguir la caza. Al parecer, y seguro que hasta dentro de unos años no sabemos con certeza qué ha pasado, había otro tipo de neandertales, o más refinados, o no tan rudos. Hipótesis muchas. ¿Tú crees que pudo haber primero una convivencia directa? ¿Cómo sería esa convivencia, Manuel? Imaginamos la Europa de hace 40.000 años, ellos durarán muy poco más, nosotros seguimos aquí. ¿Se sabe cómo pudo ser esa convivencia? Hombre, saberse no se sabe, se conjetura más o menos. Yo y mucha gente creemos que puede ser algo parecido a como si convivieran los europeos, bueno, como de hecho ocurrió en el siglo XIX, por ejemplo, cuando convivían los europeos pues con la gente de África de aquella época, que los consideraban pues como seres aparte, a pesar de ser de la misma especie, curiosamente, y de ser potencialmente tan inteligentes, exactamente inteligentes, pues lo consideraban como seres infrahumanos, como algo mitad animal, mitad humano, y sin embargo eran tan humanos como nosotros. Pues sería algo parecido, los tendrían relegados porque sí que efectivamente serían menos inteligentes, por lo menos lo que es la última oleada de seres humanos que llegaron a Europa. Entonces, pues lo más seguro es que quizás se mezclaran. Es cierto que es muy posible, en tantos miles de años de convivencia, se mezclaran dejando descendencia que seguramente no sería fértil, porque éramos dos especies distintas. Lo que distingue las especies precisamente es que
la descendencia no es fértil. Puede haber descendencia, en algunos casos no la hay, puede haber descendencia, pero no es fértil. Y de hecho, sí se sabe por los análisis genéticos que hace unos 500 o 600.000 años estamos separados como especies, los neandertales y nosotros. Por lo tanto, éramos dos especies distintas y ese trasiego de genes que se especula muchas veces que hubo desde los neandertales hacia nosotros, o como acaba de decir el arqueólogo, desde nosotros hasta los neandertales, normalmente no tendría ningún resultado. O sea, saldría algún ser híbrido, es posible, pero sin descendencia. Entonces, bueno, no es una cosa muy creíble. Ahora, de novela tremendo, claro. El emparejamiento entre un neandertal y un homo sapiens. Para mucha gente, que por ejemplo yo cuando he acudido a tu libro, y tu libro ha sido trampolín para otros libros sobre la evolución humana, que creo que es el gran misterio, nos damos cuenta de algunas cosas que nos hace ser conscientes de nuestro profundo misterio dentro de la cabeza. Por eso tú hablas de la mente del homo sapiens. Vamos a ver. Nosotros, homo sapiens sapiens, que llegamos desde África y colonizamos Europa, nos encontramos con esos otros dueños de Europa antes de nosotros. Pero somos muy distintos. Pero hay una clave importantísima, Manuel. Es que el Homo sapiens sapiens, o sea, ya nosotros, hace 100.000 años, no éramos como somos ahora. Algo pasó. Exactamente, sí. De hecho, nuestra especie, si Neandertal existe desde hace 200, 250.000 años, nuestra especie también existe más o menos desde esa época, unos 200.000 años más o menos seguros. Y de hecho convivieron nuestra especie y el neandertal, convivieron en Israel. Hubo unos encuentros donde incluso se sabe que los neandertales nos superaron en inteligencia, o no en inteligencia, pero sí que en la competencia ganaron ellos. Pero luego con el tiempo parece ser que hace unos... ¿Por qué se sabe eso? ¿En qué tipo de competencia? ¿En batallas? Por los hallazgos que hubo, el tipo de herramienta, la tecnología no era muy superior la nuestra con respecto a los neandertales en aquella época. Nosotros ya éramos... En Israel, precisamente. En Israel, precisamente, sí. Nosotros ya éramos seres anatómicamente modernos, se llama así, es decir, que nuestra cabeza era exactamente del mismo volumen que tenemos ahora, la misma forma, más o menos, con algún rasgo rudimentario, pero en la competencia se vio que en la tecnología éramos prácticamente iguales y que incluso, bueno, pues en algunos yacimientos dominaban los neandertales porque había más restos de ellos que de los nuestros, ¿no? Pero luego en algún momento todo el mundo está de acuerdo que debía haber algún gran salto cualitativo, quizás, ¿no? Aunque eso no está muy claro, ¿no? Hace unos 80.000 años surgió una población en el este de África que hizo que a partir de entonces, poco tiempo después, empezara a surgir algo parecido al arte en Sudáfrica, aunque también hay dudas sobre si eso es arte o no. Es como unas líneas en diagonal, ¿no?, que aparecen en la cueva de Blombos, y a partir de entonces todo cambia. Ya viene una especie con, pues como somos nosotros, curiosos, casi nada, ¿eh? Ávidos los que de vienen historias. ahí somos como ahora, para que la gente lo entienda. Está ese mundo que nos puede sonar hoy salvaje, o estamos hablando de si hay lenguaje, no hay lenguaje, o sea, algo muy rudimentario, y de repente aparecen unos tipos que llevan en la cabeza exactamente lo que llevamos nosotros. Sí, sí. Hombre, yo pienso que hasta los neandertales, o hasta nuestra especie, antes de ese gran salto, éramos muy parecidos a nosotros ahora mismo, muy parecidos en muchas cosas. Quiero decir, teníamos un cerebro muy grande, una tecnología bastante desarrollada, éramos ya muy inteligentes, muy hábiles en muchas cosas, pero de repente algo cambió, algo nos hizo diferentes. Simplemente el surgimiento del arte, el ser la única especie del mundo que ha tenido arte, el arte por el arte, una cosa tan poco útil, vamos a decirlo así, pero que está tan propagada, eso ya manifiesta una diferencia cualitativa muy importante. Y eso no sé por qué, manifiesta que somos muy curiosos, somos el Homo ludens, el Homo que nos gusta jugar y curiosear y que nos cuenten historias, y eso simplemente nos ha hecho ganar la batalla. Estamos recorriendo la gran historia de nuestra especie, que es el gran misterio. Decíamos que sorteábamos 3 ejemplares, Carmen, 3 libros concretos. 3 novelas. Seguro que hay preguntas sobre esto. Leyendo. Una de ellas es Atila, otra de ellas es Voces del Silencio y también La Guerra de Charlie. 3 novelas muy recomendables que sorteamos. Vamos a repetir esas vías de contacto. 7640, palabra clave Milenio, espacio vuestras preguntas, vuestros comentarios, o milenio3 con número @cadenaser.com. ¿Por qué lo vamos a preguntar a Manuel? Y podéis preguntarle. La gran pregunta es: ¿y qué cambio es ese? ¿Qué pasó en esa especie? ¿Qué llevaba en ese cerebro? ¿Cómo surgió ese chip así y de repente se nos acopló arte, religión quizá, creencias en el más allá, mente simbólica capaz de aprender lo que son los símbolos, memoria operativa, memoria dispuesta para la vida? ¿Por qué los otros no lo tenían? O la gran pregunta es si estos neandertales tenían algo de eso, porque no sabemos ni siquiera, y eso es lo apasionante, Manuel, si los otros que acabaron extinguiéndose hablaban. El lenguaje, el milagro del lenguaje, porque
la existencia y la realidad la medimos y comprendemos ni más ni menos que por el lenguaje, que como lo hablamos y no nos damos cuenta, nos pensamos que es una tontería, pero es la cordada, digamos, la columna vertebral de la realidad. Esos otros, los neandertales que nos miraban, los imaginamos ahora, ¿no? Asombrados, como quizá intimidábamos, ¿no? Con ese arte, con esa... Ellos hablaban, los neandertales, los que estaban antes, podían, se cree, porque el aparato, según tengo entendido, fonador sí que estaba, ¿no? Sí. De hecho, en la audición también ellos oían unas frecuencias muy parecidas a las de nuestro lenguaje, y de hecho es bastante creíble que hablaran. De hecho, el lenguaje nuestro actual es tan complejo, tiene tantas cosas, tantos avances en relación a pues otras especies que no hablan, como los chimpancés, que no es una cosa que pudo aparecer de la noche a la mañana, ¿no? Tuvo que ser poco a poco y en muchos aspectos, ¿no? Aspectos sintácticos, fonológicos, semánticos, muchas cosas que tiene nuestro lenguaje. Lo que pasa es que, bueno, alguna diferencia debía haber quizá más en la mente que en el lenguaje, y por lo tanto las cosas que se podían transmitir y decir entre neandertales y nosotros, quiero decir. Ellos podrían hablar, pero de cosas más sencillas, con frases más cortas, más simples, y nosotros pues podíamos hablar de cosas más complejas. Que es un milagro, claro. Éramos como Ferraris contra 600, de alguna forma. Algo así, exactamente. Y Arzuaga y su equipo de Atapuerca descubren, emocionados, y hace poco veía unas filmaciones donde, claro, se les saltaban las lágrimas, y es que no me extraña cuando descubren uno de los poderosísimos cráneos de anteriores todavía humanos en Atapuerca, y descubren en la llamada Sima de los Huesos como poblaciones muy anteriores, lejanísimas en el tiempo, ya hacían algo parecido a enterrar. ¿Creemos que los neandertales también enterraban y tenían creencias en el más allá? Sí, bueno, de hecho los heidelbergensis son los antecesores de los neandertales, y hay enterramientos neandertales. Lo que pasa es que, igual, como hay dos bandos en la paleoantropología, de los que dicen que los neandertales eran muy capaces de todo y otros que dicen que no eran tan capaces de nada, pues resulta que es cierto que los enterramientos que se han encontrado de esta especie son de un tiempo en el que nuestra especie ya había llegado a Europa. Quiero decir con esto que se suelen considerar como imitación de lo que habían visto hacer a los Homo sapiens que habían llegado. Es decir, estos o sea, que imaginamos al neandertal que no habla como nosotros, que es distinto, ese hombre pelirrojo, viendo a los otros que pintan, que hablan, que bailan, que tienen... y ellos lo intentan imitar. Exactamente, imitan el realizar collares, el realizar enterramientos. Es como una imitación, como si a ellos no se les hubiera ocurrido. Pero yo creo que Atapuerca es un ejemplo de que sí que enterraban especies anteriores a la nuestra mucho antes de nosotros. Es decir, lo que aparece en la Sima de los Huesos parece ser un enterramiento intencionado de un grupo de individuos por parte de otro grupo de individuos a los que se les quería especialmente. O sea que eso yo creo que es una prueba manifiesta de un aspecto religioso de unos 500.000 años de antigüedad. Vaya historia apasionante. Juan, ¿qué quieres decir algo? Sí, quería comentar una cosa que me parece que es muy importante, o sea, y es en qué sentido es tan importante no solamente el arte como la religión, o sea, porque yo sí entiendo o creo, ¿no?, que tú puedes ver otra especie similar a ti e imitar sus armas, por ejemplo, porque te hacen mejor para cazar, o collares o adornos, ¿no? Pero el hecho de enterrar a alguien supone un esfuerzo que en el fondo lo que tiene es un trasfondo metafísico puro y duro, claro, del volver a nacer, una creencia en un más allá. Sí. Entonces, claro, o sea, en ese sentido pienso que la mente neandertal, tú que sabes mucho más que nosotros, pues quizás está muchísimo más evolucionada. Luego sí me llama la atención el que el sapien, los adornos que sí tenía el sapien, en ese sentido sí se tendía a los amuletos y bueno, había un sentido animista, religioso que quizás el neandertal no tenía. Por eso me extraña tanto, me sorprende tanto el hecho de que enterraran, porque yo no me creo que fuera por imitación. Igual que te digo que yo veo que alguien caza mejor con una lanza, sí lo hago, pero el hecho de llegar a enterrar, que es un acto complejo, y además muchas veces en posiciones hacia el este, por ejemplo, donde nace el sol o cosas así, pues me hace pensar que eran mucho más listos de lo que nos han contado, ¿no? Sí, no, de hecho los enterramientos de Atapuerca no pueden ser imitación porque nuestra especie no existía todavía. Y eso fue con alguna intención, y yo pienso desde luego que con un cerebro tan grande como el que tenía esta especie predecesora del neandertal, ya tenían que plantearse muchas cosas. Ten en cuenta que los sueños, que los tienen todas las especies de mamíferos, sueñan con
con cosas, acontecimientos, colores y tal, tenían que explicarse la existencia de un mundo mental, porque el Homo sapiens y seguramente muchas especies de Homo anteriores a la nuestra se preguntaban por muchas cosas. Es una de las cosas que nos caracterizan. Tenían consciencia de ser ellos, seguro seres que sí, individuales. Seguro que sí. Los animales, los chimpancés incluso tienen conciencia de muchas cosas, incluso conciencia de que existen los demás y de que los demás piensan en parte diferente a uno mismo. Es cierto, Manuel, permíteme, porque es una duda que tiene mucha gente, seguro nos han preguntado, que es de los pocos animales que, por ejemplo, se reconoce en un espejo, el chimpancé. Sí, igual que los delfines, dicen, y ocasionalmente algún elefante que otro también parece ser que se pueden reconocer, que es por culpa, según dicen, de algunas neuronas especiales que tenemos los primates y algunos otros mamíferos, como los delfines y las ballenas y demás. Pero la cuestión es esa, que yo creo que ya la especie Heidelbergensis ya tiene un cerebro bastante grande y se preguntaba por muchas cosas, por el más allá se lo podía preguntar. ¿Qué pasa cuando yo duermo y estoy quieto, inmóvil, y sin embargo estoy viajando en el tiempo, en el espacio, y eso cómo me lo explico? Me despierto al día siguiente y ya esta especie era muy inteligente, se preguntaban cosas, ¿y esto cómo puede ser? Luego, debe de existir un mundo paralelo al nuestro. Cosas tan simples, dioses, seguro. todo esto, eso ya llegaría quizá después o en ese momento, de una manera rudimentaria. Digamos que la teología tan compleja como la conocemos hoy día, pues ha llegado hace poco, pero durante mucho tiempo se ha debido pensar en más allá, en mundos paralelos, seguramente. Y hay una cosa muy clara, Manuel, los que hemos estado en determinadas cuevas del hombre Homo sapiens sabemos que eso es un auténtico santuario y se ve clarísimamente que hay una conexión, un interés en convertir ese lugar en algo diferente. Yo recuerdo, porque me estoy imaginando, claro, si algunos neandertales, es increíble esto, pero es realidad, llegaron a convivir y tuvieron que ver algunas de las más prodigiosas, quizá, pinturas de esa otra especie. Por ejemplo, para quien no lo sepa, hace no mucho tiempo, hace apenas 10 años, se descubre, 15 años, se descubre en Pont d'Arc, en Francia, la cueva de Chauvet, que por cierto, si uno lee las crónicas de los 3 exploradores que la estaban buscando, es impresionante y sobrecogedor, porque andaban buscando pinturas ya ellos y descubren un soplo de aire. Están en la más absoluta soledad. Son 2 hombres y una chica. Y entonces ven que hay un pequeño agujero que silba el aire. Se meten, tienen dudas, cae la noche, bajan a por una escalera hasta el coche o no. Les da miedo porque es peligroso, están solos, hay sombras y dicen, bueno, vamos a arriesgarnos, y van a por la pequeña escalinata, bajan y entran en la Grotte Chauvet, que es, con permiso de Altamira, a ese nivel, ¿no? Lascaux, Chauvet, Altamira. Empiezan a penetrar y les salen al paso en unas galerías inmensas. Hay que imaginar la impresión de esta gente cuando con los focos, asombrados porque iban a buscar eso, se encuentran con el mayor tesoro que yo creo que jamás ha encontrado un ser humano, excepto, por ejemplo, Sautuola en Altamira. Empiezan a ver figuras de osos rojos, empiezan a ver mamuts que todavía parecen crías, poseen en las manos una especie de bolas con las que van andando, decenas de tigres, leones, panteras, acechando como si fuera un documental en viñetas a gigantescos racimos de rinocerontes con cuernos inmensos, una especie que ya no existe. Empiezan a ver incluso imágenes tan terroríficas como la de un hombre bisonte, mitad hombre, mitad bisonte, una especie de chamán, de brujo, que les observa desde lo alto de una estalagmita. Y entonces cuentan estos cronistas, imaginamos a estos 3 aventureros, año 94, que se quedan todavía con miedo, no saben si seguir para adentro, si no, ven lo que no ha visto ningún hombre y observan, no lo sabían, las pinturas más antiguas rupestres que se tienen conocidas. Y cuando ven a aquel hombre, ellos dicen, primero que sienten que a su alrededor está lleno de presencias. Ellos sienten que todos los artistas que han hecho eso están ahí. Y sienten que están violando un espacio absolutamente sagrado. Y sienten incluso miedo y tienen ganas de salir. Y entonces se sienten interrogados por el ojo de ese chamán gigantesco en Chauvet. Los análisis han demostrado que Chauvet se hizo hacia el 35.000 antes de Cristo. Esto ha sido tan polémico que ha hecho resquebrajarse casi todas las teorías que había sobre la pintura rupestre. Es decir, había neandertales en la Tierra cuando se hacían esas pinturas. Unas pinturas prodigiosas en movimiento, perspectiva. Es decir, Manuel, pintura neandertal no tenemos conocida. Pero, ¿qué podían pensar si se acercaban, si les dejaban acercarse a aquellos abrigos? ¿Comprenderían lo que era esa pintura? ¿Sabrían leerla? Imagino que estarían absolutamente maravillados y serían conscientes de que estaban muy por debajo, de que su cerebro, aquí la clave, no les daba para eso. No eran capaces de llegar a eso, ¿no?
Es posible, es lo que dicen algunos teóricos, ¿no? Que las pinturas rupestres se pusieron tan de moda en Europa en aquella época, pues para impresionar a los neandertales, ¿no? Como somos una especie superior a vosotros, mirad de lo que somos capaces. Pero yo creo que eso no es así, pero sí que es verdad que se sorprenderían. No creo que no es así porque se estuvieron haciendo pinturas rupestres durante muchos milenios después, incluso de que desaparecieran los neandertales. El sentido sería otro, lo más seguro. Y además lo curioso es que los neandertales nunca llegaron a imitar esas pinturas, no se han encontrado nunca. Si imitaban los collares, imitaban los enterramientos, ¿por qué esto que es tan llamativo, incluso fácil de hacer? No sé si tan fácil o no como un collar, pero al menos algunos trazos podían haber hecho. Y no se ha encontrado nunca. Es curioso cómo efectivamente no se pasó un cierto Rubicón o una cierta línea que impidió que los neandertales hicieran estas pinturas. Y ahí estamos quizá ante la gran clave, la absoluta clave. Y es sobrecogedor lo que cuentas, Manuel, en el libro, en tus estudios y lo que has visto de la evolución humana. Nuestro cerebro, físicamente, el nuestro, no ha variado mucho desde hace 100.000 años. Desde hace 200.000. Físicamente es lo mismo. Entonces, algo muy dentro y muy extraño, ha variado para que de repente, de un cerebro que apenas sabe hacer nada, surge el lenguaje, surge el simbolismo, cuidado, que es ver esa pintura y comprender que eso que son manchas es un bisonte. Es decir, cuando ahora nosotros, lo decías, decimos barco, estamos imaginando un barco que no existe y lo estamos viendo ahora mismo. Bueno, ser capaces de eso, ser capaces de la religión, del arte, de la música que ya hacía el Homo sapiens en las cavernas, de repente los otros no pueden y estos sí pueden. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué dice la ciencia? Tampoco se ponen de acuerdo, Manuel, porque algunos dicen que hacia el año 40.000, otros 80.000, pero es el gran salto, el salto infinito. ¿Qué ha ocurrido ahí dentro? ¿Qué ha pasado ahí dentro? ¿Qué sabe la ciencia, si es que la ciencia puede decirnos algo? Bueno, la ciencia lo que hacemos es especular, a ver qué pudo haber pasado, que sea posible, ¿no? Hay muchas posibilidades. De hecho, puede que algo de simbolismo tuvieran las especies anteriores o nuestra especie antes de este salto, es decir, que barco pues lo entendieran, incluso los neandertales tuvieran este lenguaje limitado. Pero hay muchas cosas que no se explican con la única explicación que hay hoy día, ¿no? Una de las más populares, que es la de la memoria operativa, ¿no? El hecho es que nuestra especie de repente pudo manipular más información, tener en mente, en conciencia, más información a la vez y poder manejar información sobre el pasado, sobre el presente y por lo tanto también sobre el futuro, todo a la vez. Y eso que otras especies... eso es milagroso, eso es... Claro, eso es lo que marca la diferencia, eso es lo que explicaría el que tengamos esta mente que tenemos y podamos hacer arte pensando en cosas del futuro, pensando también sobre cosas del pasado y del presente. Es la única explicación que hay, no es del todo convincente, yo soy de los que la defienden y la estoy trabajando, pero me sigue dejando insatisfecho. O sea, quiero decir, me parece una explicación aceptable, que efectivamente manejamos más información. El cerebro es el mismo, era el mismo antes, era el mismo después en cuanto a volumen, en cuanto a tamaño. Algo cambió, es posible que, es lo que yo explico, que es posible que pudiéramos tener activadas más neuronas a la vez y eso nos permita manejar más información. Pero eso realmente explica el surgimiento del arte. Es que a mí se me quedan todavía muchos misterios y es en lo que estamos trabajando. Ahora entendemos, por ejemplo, Santi, y ahora vamos con preguntas de los oyentes, entendemos perfectamente, por ejemplo, a Eric von Daniken, que evidentemente muchas cosas eran, lo digo casi en tono cómico, pero entendemos el éxito de una teoría que es, oye, es que en ese umbral llegaron los extraterrestres o los dioses hicieron clock. Sí. Y claro, entiéndase, es tal la diferencia de instante antes de ese salto a después, nadie sabe qué ha pasado, todos son teorías, pero lo que hay antes y después no tiene nada que ver, pero que entendemos que algunas teorías hayan sido éxito. Sí me gustaría decir una cosa, o sea, cuando hemos hablado del encuentro de neandertales y de Sapiens, yo sabes lo que me ha venido a la mente, y tú lo definimos bien, lo del siglo XIX, yo voy a ir un poquito más atrás, al siglo XIX y el colonialismo en África. ¿Recordáis la película La Misión, cuando hay un niño guaraní y hay una discusión teológica de, oye, ¿esto es un mono o es un niño? Yo es que lo veo así. O sea, nosotros teníamos una tecnología de guerra que fuimos capaces, pues con 200 hombres, de conquistar el mayor imperio que había en América. Mono, los otros eran dioses. Claro, efectivamente. Pero el cerebro de ese indígena amazónico y el nuestro es exactamente igual y puede ser exactamente igual de inteligente que nosotros. No solo eso, sino que los mayas crearon el calendario astronómico más perfecto de la historia. Entonces, lo único que yo entiendo que quizás a nivel espiritual, que es a lo que voy, un neandertal era incluso a lo mejor a nivel religioso tan rico como nosotros, pero nuestra habilidad para la guerra, por lo que sea,
fue mayor. No sé si lo que digo es una barbaridad. Pero yo creo que la guerra no. es el pensamiento, Juanje, es la capacidad de No. O sea, lo que nos no. diferenció de los incas a nosotros fue la capacidad de guerra. Es que son Sí, pero los incas eran como nosotros. Entronca con una cosa que estoy escuchando fascinado vuestra conversación y como tengo esta mente, voy a poner a Manuel en un apuro porque la verdad es que es tú eres un poco todavía, tú no eres Homo sapiens sapiens, eres Homo sapiens al cubo, o sea, lo que viene después. Soy una Tú eres cosa lo que viene después. rara. Pero la verdad es que me estaba planteando un argumento de ciencia ficción, pero que me resulta fascinante y quisiera saber pues qué podría salir de todo esto, Manuel. Tú imagínate que en un futuro, 50, 100, 200 años, alguien pudiese clonar un Neandertal. Pero ¿cómo que 100, 200 años, Santi? Si están hablando ahora mismo de O eso. 50. Sí, eso Pero es ahora algo mismo. que va a ser posible, 10. o sería posible dentro de no mucho, Atentos a la ¿Qué frase. nos encontraríamos aquí? ¿Y nos podríamos comunicar con este primo cercano? Ya estás pensando en tu novela, Bribón. Claro, es que eso Podría respondería entender a las muchas sutilezas preguntas. de nuestro lenguaje, podría incluso aprender a leer, podría manejar alguna de nuestra tecnología. Yo creo que sí. No llegaría a nuestro mismo nivel, no podría entender algunas de las sutilezas de nuestro lenguaje, como dices tú, pero sí muchas cosas. Igual que ahora en la población actual también encontramos mucha variabilidad en cuanto a inteligencia y capacidades, porque es así. Ellos estarían en el grado inferior, pero que no estarían muy lejos de nosotros en muchas cosas. Pero es que doy un último dato. El tema es tan apasionante que vamos a seguir. Te pido, por favor, Manuel, aunque sea que te quedes unos minutos, para que hagamos las preguntas de los oyentes, porque el asunto, yo creo que estamos abriendo aquí entre todos una grieta que es el gran misterio. Os leo muy rápidamente para que Santi se quede todavía más intrigado. Declaraciones Europa Press Televisión. Antonio Rosas, profesor de investigación del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC. 2 individuos neandertales del Sidrón, ambos del grupo 0, composición genética, dice, exactamente igual a la que se encuentra en la población actual de Homo sapiens. Composición genética exactamente igual que la que tenemos nosotros. Dice, con estos estudios, que está claro que el neandertal surgió de un antepasado común, de donde también surgimos nosotros, pero que en cierto momento de la historia ese árbol se ramifica. Por lo tanto, neandertales, y cito palabras del profesor Rosas, y Homo sapiens son el resultado de 2 procesos de evolución distintos e independientes. Pero aquí lo importante. Dice que se está abriendo un campo impresionante de investigación de la paleogenética nuclear. La ciencia en ese terreno avanza a una velocidad impresionante. Tenemos el primer borrador de gran parte del genoma, del mapa interno del neandertal. Dicen, claro, que queda mucho, que no sea, pero la frase que resume todo esto dice: estamos con el tema neandertal, los humanos que de alguna forma no eran humanos como nosotros, en la frontera de lo posible. Con lo cual quiere decirse que quién sabe si en algún lugar nos están haciendo otros experimentos, pero el gran salto está ahí, es clave. Tú en tu libro, Manuel, dices algo también impresionante, y es que con las investigaciones que hay, que son muchísimas, y esa disputa siempre eterna, se supone, y yo me he imaginado, ¿no?, la gran fiesta o ceremonia neandertal, que cantaban y bailaban. Esto también es impresionante, porque los hace absolutamente parecidos a nosotros, ¿no? Los hace muy humanos, ¿verdad? Es que es lo que eran, de hecho. Es cierto, vamos, parece que hay, bueno, la flauta esa, que hay dudas si eran dentelladas de felino o no, pero sí que parece ser que hay en los yacimientos neandertales, hay un autor, Steven Mitten, que dice que se han encontrado círculos en las cuevas que habitaban los neandertales, que se debían a que ahí hacían bailes en estos círculos, en la misma base de la cueva. E incluso se han encontrado las estalagmitas y las estalactitas golpeadas repetidamente. Y bueno, cualquiera que haya estado en una cueva y haya pegado un golpe a uno de estos elementos sabe que suena y retumba aquello de una forma además impresionante, muy musical. Órgano, como si fueran como un órgano, auténtico exactamente. órgano. Entonces parece que, vamos, se puede dar por seguro que los neandertales hacían una serie de rituales con sonidos y bailes en las Qué cuevas, tremendo, Si pudiéramos que eran tener así. el sonido neandertal, ¿por qué contarían? ¿Cómo verían ellos el mundo? Porque no es nuestro mundo, no era nuestra visión de las cosas. Así como todas las grandes obras maestras de las pinturas prehistóricas están en lugares de una acústica muy especial. Se supone que había ciertos ritos. Esto es algo apasionante de verdad, pero vamos más allá, la gran pregunta. Y ahora a la vuelta, enseguida, las preguntas de los oyentes. Yo creo que el tema merece la pena, ¿verdad? Tener aquí a una autoridad como Manuel, pues es como para preguntarle. Y es, claro, ¿y qué pasa?
¿Cuál es la extinción real? Teorías, una que le encanta a Juanje, que es, tú me lo decías, está poniendo el gesto de comer, de comerse. Nos lo comimos. Sí, es posible que el canibalismo era algo muy aceptado en la antigüedad y es muy posible, pienso, hasta cierto punto en épocas en las que podía haber una carestía a nivel de alimenticia, pues que los cazáramos y nos los comiéramos. Es posible, pienso, no tiene por qué ser al 100%, pero sí que una buena parte de la pérdida de ellos fuera por eso. Bueno, la Atapuerca, hay demostración clara, parece ser, de canibalismo, ¿no? Sí, de una especie muy anterior, del Homo antecesor, de hace 1.800.000 años. Sí, ha existido siempre este fenómeno. Lo que pasa es que sí que es verdad que no se ha encontrado ningún neandertal que haya sido comido por seres humanos, tanto de su especie como de la nuestra. O sea, siempre era entre ellos mismos, en todo caso. No, podría haber sido entre ellos o no lo podríamos haber comido nosotros, como dice Juanje, pero es que no se ha encontrado ningún resto que realmente manifieste canibalismo. ¿Con raspaduras de hueso te refieres? Yo creo que no, sí, vamos, no me suena a mí el dato, sería muy claro. Es posible, por supuesto, pero tenía que haber sido más abundantes los restos, y si los hay son muy escasos. ¿Y la teoría que más en boga está sobre la extinción? ¿Qué tiene que ver? ¿El factor climático, el factor de la guerra, el factor de acabar en esos refugios como el que hemos visto en Murcia, en el Sima de las Palomas, ya imagino que sin posibilidad sanguínea de salir de ahí? No, parece que es el factor de los recursos escasos. Dos especies compiten por un mismo nicho ecológico, los dos éramos seres humanos y por lo tanto en el mismo tipo de alimentos, en el mismo tipo de vida, más o menos, y aquella especie que era un poquito más inteligente o que tenía una cierta chispa superior, pues es la que al final ganó. Carmen, imagino que hay muchas preguntas de oyentes, ¿no? Muchas preguntas que si quieres sí que las dejamos para la vuelta y contestaremos a todas ellas, o por lo menos lo intentaremos. Venga, vamos con ello. El asunto del gran salto que se produjo en el cerebro y esa especie desaparecida. Últimos restos, Murcia, Gibraltar, Asturias. Regresamos en unos minutos.